Habla el ministro Mazzoleni en este momento en conferencia de prensa. Escuchemos. Conferencia que se está llevando adelante en el Ministerio de Salud. Ver que hay mucha gente que todavía no dimensiona la magnitud de este problema. Y si bien es cierto, como se ha discutido, que hay medidas coercitivas y que estas pueden implementarse de mejor o de peor manera, también es aún más relevante el hecho de que sin ninguna duda el éxito en la implementación de estas medidas pasa principalmente por una concienciación y por un convencimiento ciudadano, porque cualquier medida coercitiva va a tener vulnerabilidades. Entonces, insto una vez más a poder capitalizar el gran esfuerzo que hemos hecho todos como sociedad en estas medidas de distanciamiento social y aislamiento. Si no se puede concebir el concepto del valor de una vida humana, tenemos que ver el valor de lo que económicamente estamos resignando a los efectos de poder hacer frente a esto. Entonces, realmente creo que es oportuno no dilapidar ese esfuerzo que hemos hecho. Es también tiempo y oportuno, creo. Quiero hacer una recomendación en el sentido de que las personas no deben pensar ahora en términos de evitar un contagio, sino en evitar contagiar. Una de las formas más seguras que podemos hacer para cuidarnos es asumir que estamos contagiados. Entonces, todas las medidas que hemos implementado de lavado de manos, de uso de tapabocas si tenemos síntomas respiratorios, de no compartir utensilios, de usar la flexura del codo para toser, si nosotros pensamos que estamos portando el virus y de esa manera podemos cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, entonces es una forma práctica de poder ejercer y conducirlo. En ese sentido, incluso he trasladado a todos los miembros de mi equipo y he elevado una sugerencia al señor presidente de la República también, en el sentido de que reciba a las personas que son estrictamente necesarias en este momento y evitar ahondar incluso más en las medidas de distanciamiento social. Voy a presentarles un par de acciones en este tiempo. Las acciones de distanciamiento social que hemos tomado nos han permitido en general poder llevar adelante varias acciones. Primeramente, solo para culminar, en el ámbito del dengue, hoy tenemos 700 notificaciones semanales. Cuando llegamos al nivel de 200, prácticamente estamos en el nivel de los periodos interepidémicos, es decir, estamos muy cerca de ello. Ya les expresé la semana anterior que la epidemia del dengue en términos de los niveles de alerta epidemiológica ya han sido superadas en descenso y bueno, ya tenemos este gráfico actualmente. Pasando al coronavirus, nosotros tenemos 4 ejes de acción principales. Por un lado, las medidas de distanciamiento social, la preparación de nuestros hospitales, las medidas que tienen que ver con nuestra capacidad de testeo y el mejoramiento de la vigilancia sanitaria. Vamos a examinar un par de medidas en alguna de estas para repasar, ¿verdad? Por un lado, el Ministerio de Salud Pública ha tomado algunas decisiones, ha emitido resoluciones que aseguren el abastecimiento de algunos medicamentos estratégicos, algunos de uso experimental, pero con resultados preliminares todavía poco robustos, pero bastante promisorios. Este tiempo que la ciudadanía nos ha dado también nos ha permitido capacitar a nuestra gente, no solamente en los protocolos de tratamiento, sino en cuestiones realmente muy importantes como la seguridad del personal. Esto está en continuo desarrollo actualmente a través del Instituto Nacional de la Salud y en cosas tan básicas como cómo vestirse y desvestirse con los equipos de protección personal. También hemos tomado una serie de resoluciones que nos permiten adaptarnos a las nuevas exigencias. Por un lado, las notificaciones obligatorias de los distintos establecimientos de salud y los laboratorios respecto a los test positivos. También hemos emitido una resolución que permite dar recetas por vía digital, por ejemplo, por email, por WhatsApp, un marco normativo que pueda amparar también a los profesionales de la salud. Y por otro lado, también otra resolución donde damos un marco normativo que permita la atención por telemedicina, es decir, la atención a distancia a través de un medio digital.
En el ámbito de la preparación del sistema hospitalario hemos hecho varias cosas. En primer lugar, varios hospitales, por ejemplo, estuve hace unos días en el hospital de Barrio Obrero, han instalado containers o carpas, y estos containers o carpas lo que permiten es un flujo diferenciado de aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios para que puedan ser atendidos, se pueda establecer una priorización de los pacientes y el tratamiento oportuno sin mezclar con los pacientes de otras enfermedades, digamos, que siguen consultando con el hospital. También, como hay cierta confusión sobre los hospitales, voy a darles un ejemplo claro. Si una persona, por ejemplo, vive en la zona de Villa Elisa, esa persona puede consultar en el hospital de Villa Elisa aunque tenga un síntoma respiratorio. Los médicos que están allí, que están preparados para recibirlos, van a hacer la consulta pertinente. Si la persona, después de la evaluación, requiere internación, es ahí entonces cuando es referida a un hospital de referencia, como por ejemplo el INERAM o el hospital de Ingavi, en este caso, que son los hospitales de referencia en el área de Asunción y Central. Pero cualquiera de los hospitales tiene un flujo diferenciado para los síntomas respiratorios. También, como saben, estamos a esta altura más o menos en un 30% de evolución de las obras que están siendo llevadas adelante con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el Hospital del INERAM y el Hospital Nacional, lo que nos va a proveer 200 camas extras para atención de enfermos COVID, y cada una de estas construcciones tiene además 36 habitaciones para el personal de Blanco. Tenemos en todo el país, fuera de Central y Capital, 941 camas que están preparadas con oxígeno para la contingencia COVID. Esto es merced a una integración que se da desde el sistema de salud pública, primordialmente entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública, pero también se están sumando las fuerzas públicas como el Hospital de Policía y el Hospital Militar, así como el Hospital de Clínicas aquí en la zona de Central. Ya hemos incorporado 510 personas por el plan de contingencia. Estamos estableciendo una primera priorización en áreas de los hospitales regionales y sobre todo los hospitales de Central y Capital, donde tenemos un mayor número de casos confirmados. En la preparación del sistema también, algunos elementos que pueden ver de parte de nuestra absoluta prioridad es la seguridad de nuestro personal de Blanco. Entonces estamos haciendo los esfuerzos, como dije anteriormente, en un mercado desafiante para poder proveer todo lo que tiene que ver con los equipos de protección personal. Ya hemos distribuido 5 millones de guantes, tenemos 560.000 mascarillas, 2.000 trajes de protección, 86.000 batas de protección, 310.000 gorros quirúrgicos y 3.500 gafas protectoras. En lo que hace a las unidades de terapia intensiva, a diciembre del año 2019 teníamos 304 camas operativas. A esta altura tenemos 384 camas. Eso se obtiene equipando unidades ya existentes y generando nuevas unidades de terapia intensiva. Estamos recibiendo, en este momento tenemos 114 respiradores que gradualmente están siendo instalados en distintos hospitales del sistema. Y con sus también otros equipos biomédicos como ecógrafos, como electrocardiógrafos, monitores, etc. Lo que tiene que ver en el ámbito de vigilancia epidemiológica, hemos incorporado en esta semana algunos elementos muy importantes. Por un lado, la web app que estuvimos anunciando con el ministro del MINTIC en la semana. Esta web app está básicamente dirigida a los pacientes que están en aislamiento en este momento. Permite un control clínico de ellos constante y también un control y monitoreo de su localización. Eso está dirigido por el momento a estas personas. Eventualmente se está valorando su apertura a otros modelos. Estamos trabajando en modelos de desarrollo epidemiológico para prever las curvas epidemiológicas y las acciones pertinentes que están asociadas. Tenemos colaboración de la Universidad Politécnica, también tenemos colaboración de médicos paraguayos residentes en el extranjero que están trabajando estrechamente con la Dirección de Vigilancia y asesores del Ministerio de Salud Pública. En este tiempo también hemos podido evaluar protocolos médicos adaptados al Paraguay
respecto a evidencia, como decía, todavía preliminar, pero bastante provisoria en el tratamiento del COVID. Se está utilizando una plataforma web integrada de todos los sistemas del Ministerio de Salud Pública inicialmente y también para la incorporación fácil y ágil de datos del sector privado de otras instituciones aliadas. Estamos coordinando la investigación y ensayos clínicos con el CONACYT en distintas áreas que tienen que ver desde el estudio científico de potenciales tratamientos, como también, por ejemplo, la elaboración de equipos de protección personal. E instamos una vez más a las industrias nacionales. Ya hay algunas iniciativas muy interesantes respecto a la producción propia, que va a ser absolutamente fundamental para poder hacer sostenible lo que necesitamos en la provisión de equipos de protección personal. En la capacidad de diagnóstico, como ustedes saben, el Laboratorio Central fue uno de los primeros en Sudamérica también en poder tener la posibilidad de hacer los test diagnósticos. Como hemos anunciado hace un par de semanas, en este momento hemos triplicado la capacidad del Laboratorio Central. A ellos se han sumado otros aliados como el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y el SENACSA, que ya están empezando a procesar sus primeras muestras. Además, hemos certificado tres laboratorios privados que también tienen disponibles estos. Y en el día de la fecha, a partir de las 8 de la mañana, hemos instalado una suerte de toma de muestras express en la zona de la Costanera, inicialmente dirigido a personas que tienen la aplicación web, es decir, aquellas que están en aislamiento. Estas personas acuden a esta zona por un instructivo específico que les hace llegar de una manera muy segura. Aquellas personas que no pueden trasladarse en vehículo siguen recibiendo la visita del personal de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud, que toma las muestras en ese lugar. La capacidad de diagnóstico ha mejorado sustancialmente. Estos son algunos números que dan cuenta de eso. Desde el 7 de marzo, que se dio el primer caso, hemos tomado a la fecha más de 1.200 muestras, como pueden ver, y a la fecha tenemos 92 casos confirmados actualizados al día de ayer. Los resultados actualizados muestran que tenemos los 92 confirmados que he mencionado, tenemos 3 fallecidos, tenemos en este momento 5 internados, 2 pacientes en terapia intensiva y tenemos 6 recuperados. Me permito recordarles el concepto de recuperado. Estas son personas que han superado completamente la enfermedad, es decir, posterior a su diagnóstico y su recuperación, tienen 2 muestras negativas del test para el coronavirus, lo que prueba, más allá de toda duda, que ya no son contagiosos. Entonces, tenemos algunos elementos realmente muy auspiciosos y es por ello que, para finalizar, simplemente quiero una vez más instar a todo el pueblo paraguayo a que podamos sacar ventaja de estas medidas que tanto costo económico y personal tienen, pero que nos están permitiendo darle tiempo a todas las acciones que previamente cité y que todavía necesitan desarrollarse. Estamos aguardando la llegada de insumos críticos, de equipos de protección antes del 12 de abril. También hay un elemento muy importante que me gustaría señalar, que es la llegada de las vacunas contra la influenza. La llegada de las vacunas contra la influenza, si bien no están orientadas a la lucha del coronavirus, nos van a permitir que nuestra gente, llegada a la época de los virus respiratorios tradicionales, no tengan nuestra gente más vulnerable exposición, o por lo menos tengan resistencia a la exposición a estos virus y que no haya casos confusos. Así que con esto termino y agradezco mucho la atención a través de los compañeros de los medios de comunicación, y voy a responder las preguntas que seguramente han instalado ya. Señor Ministro, con respecto al tema de los 2 casos confirmados en el Congreso Nacional, para referir acerca del protocolo que siguió el Ministerio de Salud para el cumplimiento de la cuarentena de estas personas, así también sobre la correcta, si fue correcta o no la comunicación por parte del presidente ante estos casos confirmados y cómo se debería actuar en los casos que fueron o están relacionados a eso dentro del edificio. Sí, bueno, las personas o la persona afectada, digamos, en el ámbito del Congreso, estaba en aislamiento y en seguimiento. El último día de su aislamiento fue contactada por la Dirección de Vigilancia de la Salud,
tuvo una consulta pertinente. En esa evaluación, en retrospectiva, se da cuenta de unos síntomas significados como de menor calibre, digamos. No obstante, la Dirección de Vigilancia de la Salud opta por recomendar la toma de muestras. Posteriormente, cuando tuvimos el dato positivo, hemos contactado con el presidente del Congreso a los efectos de instarle a tomar medidas sanitarias, en tanto la Dirección de Vigilancia de la Salud puede hacer un estudio más fino del itinerario de la persona afectada, de modo a establecer los niveles de riesgo de cada una de las personas que ha estado en el Congreso. En el interín, lo que corresponde hacer es primero tomar las grandes medidas de modo a asegurar la seguridad de todos, y después pueden flexibilizarse según el tiempo y la distancia con la cual tuvieron contacto. Con respecto a la comunicación por parte del presidente del Congreso acerca de la información que se dio a través de sus redes sociales, si fue la correcta. Sí, bueno, yo soy muy respetuoso de los canales que determinen cada una de las autoridades máximas de las instituciones pertinentes. En este caso, lo más importante es que se tomen las medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario. A veces Carlinal y a veces TV, ¿pueden describir cuáles son los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud para combatir la enfermedad en su estado más grave? ¿Tenemos esos medicamentos y esto es suficiente? Sí, bueno, hay varios tratamientos experimentales. Ninguno de ellos realmente tiene una evidencia muy... No obstante, se están elaborando varios. Hemos trabajado con sociedades científicas, con personas del ámbito académico. Incluso estamos en plena elaboración de protocolos específicos para modalidades bastante innovadoras de tratamiento. Esto está ya alzado en la web, la página web del Ministerio de Salud Pública. Se están incorporando varias de ellas, no todas, se están también viendo aquellas que son más prácticas y adaptables a nuestro sistema de salud. Es más, he hecho referencia en las acciones a algunas de las resoluciones que ha tomado el Ministerio para asegurar justamente la provisión de estos medicamentos. Con las cifras que fueron presentadas, la proyección que se está teniendo sería el pico más alto para abril. Bueno, esa es la estimación inicial, ¿verdad? Por eso insistimos mucho en estas medidas de distanciamiento social y su acatamiento y la concienciación de la gente, porque en la medida que seamos más estrictos con esto y que colaboremos todos, se puede empujar un poco más el momento del pico, y al hacerlo nos da oportunidad de preparar mejor el sistema, ¿verdad?